días, ¿cómo están? Qué canción más preciosa, ¿verdad? No hay nada mejor que mi Dios. Es una belleza escuchar algo así, sobre todo en el momento en que vamos a predicar una palabra es muy valiosa, y yo creo que nosotros nos conviene bastante escucharla. Yo les recomiendo que presten bastante atención, hay bastante información y voy a tratar como de hacerlo de la mejor manera posible. Hace varios años atrás, por ahí veo que entró hace un rato Raque, hace muchos años atrás, algunos cuantos, Raque compartió esta palabra en un grupo de mujeres. Y la verdad es que nunca más me olvidé de la enseñanza y de lo valioso e importante que era. Y en este día, pues Dios me habló de que compartiera esta palabra. Y se trata de la armadura de Dios. El versículo de la armadura de Dios está en Efesios 6. ¿Y qué nos dice? Ok, primero vamos a entender un poquito el contexto, ¿verdad? Esta palabra fue como inspirada en las armaduras que utilizaban los soldados romanos. Y la armadura del soldado romano es como una vestidura fuerte, dura, creada para proteger diversas áreas, ¿verdad?, partes del cuerpo de ataques de un oponente o de un enemigo. Esta vestimenta que vemos ahí en esa foto empezó a utilizarse en la Baja Edad Media, o sea, hace bastante tiempo. Y imagínense que una armadura completa pesa entre 25 y 30 kilos. Eso es casi 60 libras o 60 libras, un montón. Dice que la coraza, que es lo que vemos ahí en el pecho, protege el corazón y los órganos vitales que están aquí, y está formada por una parte de adelante y una parte de atrás. El casco o el yelmo, que pues en algunas Biblias lo dice con la palabra yelmo, ¿verdad? Es un tipo de casco militar romano utilizado por las legiones romanas, así se llamaban a los ejércitos de la época del imperio. Y solamente el yelmo pesaba 2 kilogramos. Imagínense ese soldado tratando de proteger y eso, ¿no? Y la cresta, este casco que está ahí no tiene cresta, pero yo creo que el anterior sí, que ahí ustedes ven la cresta, ¿verdad? Es un signo de rango. Entonces, esta es como una pequeña introducción, ¿verdad?, a esta palabra que quería compartir con ustedes. En estos tiempos, o sea, en el siglo XXI, los soldados usan otro tipo de cosas. Ya eso no es usar. Usan de repente el chaleco antibala, en las guerras los tanques están protegidos con todas estas cosas. Y la verdad es que a diario también nosotros utilizamos protección para protegernos. Cuando llueve utilizamos un paraguas, cuando necesitamos que no nos moleste el sol en los ojos, utilizamos lentes oscuros, también nos ponemos crema de sol. O sea, en general nosotros siempre nos protegemos. Entonces vamos a lo que es la palabra de Dios y cómo se relaciona a esto de la armadura de Dios. En Efesios 6, ¿verdad?, en los dos primeros versículos que vamos a hablar, el 10 y el 11, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es claro que nuestra fuerza no es nuestra, sino que es del Señor, porque muchas de estas batallas no necesariamente las vamos a poder enfrentar solos, sino que lo tenemos que hacer con el Señor. Y en el 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El apóstol Pablo, en el momento que escribió esta epístola, él quería que el pueblo de Efeso, ¿verdad?, estuviera preparado para una batalla espiritual. En esta porción Pablo compara, ¿verdad?, al cristiano común y corriente, y es aplicable hoy en día también al cristiano con el guerrero romano.
Y es bien importante que nosotros como creyentes nos mantengamos firmes en las cosas de Dios. Porque aquí dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y el diablo es nuestro enemigo, es nuestro oponente, es con quien tenemos que pelear. Y eso nos dice, ¿verdad?, que esta es una batalla espiritual. Estas cosas, dice en Juan 16:33, os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. ¿Y por qué leo este versículo aquí en este momento? Y es que cuando uno escucha batalla, diablo, cosa espiritual, uno dice, qué miedo, auxilio, ¿qué voy a hacer? Pero dice el Señor que en el mundo tendremos aflicción, pero debemos confiar, dice, yo he vencido al mundo. Entonces es importante que lo miremos de esa forma. Ok, en Efesios 6, el 12 y el 13, dice, el primer versículo dice, el 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las legiones celestes. Por todo, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Entonces, aquí es evidente que nuestra batalla no es una batalla física en donde tenemos que tener una pistola y defendernos o tenemos que tener un casco físico en donde nos tenemos que proteger. Entonces, es una batalla espiritual. Y es importante que tengamos ese conocimiento porque eso nos hace más alertas y nos va a hacer estar como más preparados para poder hacer frente a la batalla. Acuérdense que el Señor nos dice que Él nos va a dar todas las armas, todas las herramientas para hacerle frente a todas las acechanzas del enemigo. Dice en Primera de Pedro 5:8, dice, sed sobrios y velad. O sea, tenemos que velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y es que eso es una realidad. Pero nuevamente, no debemos tener miedo, no tenemos que tener temor, porque el Señor siempre está con nosotros. Él nos los prometió, ¿verdad? Cuando subió al cielo, Él nos dijo que iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y en el Salmo 34:7 podemos ver una palabra que siempre es como de esas que uno se tiene que saber y aprender y constantemente decirla cuando vienen estos ataques. Dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Me fui con una. Ok, esta es un ejemplo de la armadura de Dios. Aquí vemos que nos habla de la coraza de la salvación, de la coraza del casco de la salvación, de la coraza de justicia, del cinturón de la verdad, del escudo de la fe y de la espada del Espíritu. Aquí solamente hace falta calzados vuestros pies con las sandalias, ¿verdad? Pero hoy sí lo vamos a comentar también. Ok. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Este es la primera arma o la primera que nos mencionan en este versículo. Dice en Efesios 6:14, dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos o su cintura, ¿verdad? Con la verdad. Entonces esta, ¿verdad? Es una arma defensiva con la cual nosotros nos protegemos. El cinturón lo utilizaban los soldados para ceñir la túnica que la tenían que meter allí y además ahí colgaban las armas. Eso es lo que significaba o para lo que se utilizaba. Pero la verdad debe estar siempre atada a nuestro ser y la verdad es el mensaje de Dios. La verdad es que el Señor Jesús nos ama, la verdad es que Él derramó su sangre en la cruz del Calvario por nosotros, la verdad es que Él está con nosotros todo el tiempo y esa verdad la necesito conocer y la necesito saber
y la necesito recordar siempre, nunca olvidarme de ella. Dice, y es importante porque tenemos muchos relatos en la Biblia de personas que en algún momento no pudieron, ¿verdad?, tomar mano con esa verdad y fueron confundidos, fueron enredados, porque recuerden que el enemigo nuestro es el rey de la mentira y el Señor Jesús es la verdad. En Génesis 3:4, bueno, más o menos recordamos y eso fue pues lo que pasó cuando el Señor le dijo a Adán y a Eva que no podían comer del árbol de la vida, que de ahí no podían comer, y ellos lo sabían, porque el Señor les había prometido todo lo que les había dicho que ellos iban a tener. Pero vino la serpiente y le dijo, no hombre, no te preocupes, y ella fue engañada. ¿Por qué? Porque no echó mano de la verdad que ella sabía. Entonces dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y en ese momento, ¿verdad?, Eva fue engañada por el enemigo. En Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y eso fue una oración que hizo el Señor Jesús antes de ser aprendido, y la palabra del Dios es la verdad. Mucho nos dice Jorge cuando estamos aquí, si alguien se para aquí y dice algo diferente o contrario a la palabra, no le crean, porque es que tiene que venir amarrado. Si no me suena tan bien porque no lo he visto, nada más podemos creer lo que está realmente escrito. Entonces, en Juan 14:16 dice, Jesús le dijo a los discípulos, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nosotros tenemos que sentarnos en esa verdad, saber que Jesús es la verdad. No hay nadie más que pueda hacer la verdad. La verdad la encontramos en la bendita palabra de Dios. Ahí es en donde nosotros la vamos a ver y la vamos a encontrar. Y conoceréis la verdad, y este versículo me encanta, que está en Juan 8:32, y la verdad os hará libres. Y es que es exactamente, yo recuerdo para atrás, cuando por primera vez Carmencita me hablaba del Señor Jesús hace unos años atrás, como 30 y algo, y yo no era libre. Yo no era libre por la enfermedad, yo no era libre por el temor, yo no era libre por la angustia. Pero cuando yo conocí la verdad de Jesús, esa verdad me hizo libre. Y es lo mismo, cuando el Señor nos rescata, Él nos hace libres. Y esa verdad no la podemos olvidar, porque si la olvidamos, ¿verdad?, volvemos a la esclavitud del pecado, del temor, de la angustia, de la debilidad y de muchas cosas que teníamos antes, pero que ahora en manos del Señor ya no las tenemos. Nunca descuidemos conocer diariamente la verdad revelada en la palabra de Dios. Yo sé que a veces estamos ocupados, cansados y muchas cosas pasan en nuestra vida, pero el Señor ahí tiene tantas cosas que decirnos que nos van a ayudar a ser libres y a tener una mejor vida. Esta es la verdad. Dice en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gloria y de verdad. No podemos vivir una vida como si no supiéramos esto. Tenemos que vivir una vida confiados y felices de que el Señor hizo todo esto por nosotros y que esa es nuestra verdad. Muchas veces van a venir a decirnos cosas o engañarnos o confundirnos y ese es completamente nuestro enemigo, pero nosotros tenemos la palabra de Dios. Dice en Filipenses 4:8, ¿verdad? Por lo demás, hermanos, miren qué específico es el Señor y nos da instrucciones exactas de lo que debemos hacer. Dice, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto,
todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Entonces aquí Dios nos va guiando detalladamente por dónde debemos nosotros seguir, por dónde nosotros debemos andar y no dejarnos confundir y engañar. Entonces, esta es la primera arma, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ese es el primero. Entonces, ahora vamos al segundo. El segundo es la coraza, ¿verdad? Dice la Biblia exactamente en el 6:14, dice, y vestíos con la coraza de justicia. Esta es un arma también defensiva, con la que nos defendemos, nos protegemos. Con esa arma no atacamos, sino que somos protegidos. La coraza del guerrero, ¿verdad?, era una armadura rígida para proteger el torso de un soldado en donde está el corazón y los órganos vitales. Obviamente, un soldado sin esa coraza iba a la muerte segura, porque cuando llegaban ese pocotón de flechas, puede ser que en la coraza le salpica, o sea, se rebotaban, pero si no tenía eso, iba a estar muy mal. Pero nosotros, cuando nos dice la coraza de justicia, nos vestimos con el conocimiento de Cristo. ¿Cómo logramos eso? Leyendo la palabra diariamente, practicando la oración, escuchando alabanzas, asistiendo a la iglesia, porque si no, nos vamos quedando atrás, nos vamos debilitando y ya esa protección se va debilitando y sin darnos cuenta podemos estar del punto A al punto B de vuelta y nosotros nadie quiere volver atrás. Así que eso es una práctica que como cristianos debemos siempre tener. Cuando nosotros tenemos nuestro corazón unido al Señor, nuestra mente, ¿verdad?, al Señor, estamos protegidos por la coraza. Cuando nosotros vivimos imitando a Cristo, la coraza de justicia se refiere a la justicia practicada, cómo yo practico lo que yo sé del Señor, cuál es mi testimonio. Dice que la coraza protege nuestro corazón físico, ¿verdad?, la del guerrero, pero esta coraza espiritual protege nuestro corazón y nos aleja del pecado, porque siempre nos va a llamar la atención el pecado, siempre, pero como el conocimiento de esta verdad nos va a blindar, nos va a proteger. Y nuestros corazones son dirigidos por Dios, porque cuando yo leo algo en la palabra de Dios y yo sé que eso es lo que quiere el Señor para mí, entonces estoy bien, ¿no? Y nuestra mente también es guiada por Dios. La palabra de Dios nos blinda ante la enfermedad, ante el temor, ante la duda. Ay, es que yo no voy a poder hacer esto, va a ser muy difícil, no voy a poder hacer esta venta, o no voy a lograr tal cosa, o uno se pone a pensar cosas que le hacen daño, pero la palabra de Dios nos dirige, ¿verdad?, hacia lo correcto. Entonces, la tercera arma, dice en Efesios 6:15, que es el siguiente versículo, dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Esta es un arma también defensiva y el calzado protege firme al soldado. Dicen que esas sandalias, ustedes ven ahí la planta, dice que tenían clavos, porque ellas mantenían al soldado firme en tierra para que él pudiera hacer frente a la batalla y poder protegerse correctamente, porque si no iba a estar tambaleándose. Pero nosotros tenemos que estar firmes, ¿verdad?, con el apresto del Evangelio de la paz. Es decir, cuando los niños chiquitos todavía no saben escribir y todavía están preparando su parte motora, nosotros trabajamos mucho apresto en la escuela y es muchos ejercicios para que el niño logre ser experto en lo que tiene que hacer. Y nosotros tenemos que ser expertos en la palabra y poderla utilizar para estar firmes,
para que nadie nos enrede. Tenemos que estar seguros de nuestra creencia en el Evangelio, porque si no cualquiera viene y nos echa un cuento y se lo creemos y empezamos a tambalear en la palabra de Dios, que es lo que nosotros tenemos en nuestra vida. Los calzados del guerrero, como dije, tenían unos clavos y los mantenían firmes aún en medio de la batalla. Y así debe ser nuestra posición inamovible, firme en las cosas de Dios. Que nadie nos venga a meter un cuento y de repente estar tambaleando. Eso es súper importante. Dice en Romanos 8:35, y es que puede ser que se nos olvide en algún momento, puede ser que se nos vaya la onda porque estamos viviendo una prueba muy dura, y puede ser que yo diga, oye, yo creo que el Señor se olvidó de mí, que no, de verdad no me ama tanto, de verdad no derramó su sangre por mí, de verdad yo no soy tan importante. Y todos esos engaños nos van haciendo tambalear, pero en verdad nosotros tenemos que ser astutos y estar firmes en su palabra. Dice en Romanos 8:35, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Nada, nada. Dice en el 8:37 en Romanos, dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, esa es la firmeza con la que nosotros nos tenemos que parar. Cristo nos hizo vencedores. Ok, el siguiente es el escudo, ¿verdad?, de la fe. Miren, ese soldado tiene un escudo que de igual manera es como una protección adicional de esta cosa que está frente, ¿verdad?, a la coraza, pero igual el escudo protege al soldado en prácticamente todo su cuerpo de que no le vaya a entrar una de las armas que atacan, ¿no?, del enemigo. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Eso está en Efesios 6:16. Y esta es un arma defensiva. De igual manera nos defendemos, ¿verdad? El escudo protege al soldado contra los ataques de su enemigo. Aquí lo que yo pienso es que aquí tenemos que confiar en Dios, confiar en Dios, confiar en Dios, confiar en Dios y seguir confiando. Confiar en sus promesas, que nada nos venga a decir que es mentira lo que el Señor nos dijo, que nadie nos venga a confundir con eso, porque nuestra fe en el Señor mueve montañas, mueve lo que sea que haya que mover. Dice en el Salmo 3:3, dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Cuando nosotros sabemos eso, nosotros podemos entrar a cualquier campo de batalla, porque el Señor es nuestro escudo alrededor de nosotros. Y es que es creer en Dios, pero también es creerle a Dios, porque así yo creo en Dios, yo sé que Él está, pero en el medio del meollo, cuando yo estoy en la prueba, yo le creo a Dios que me va a sacar adelante y que yo voy a estar bien. Eso es importante. Y bueno, la fe en Jesús es el escudo de protección y nos permite defendernos de los ataques del enemigo, porque nuestra creencia, nuestra fe es escudo alrededor de nosotros. En Hebreos 11:1, ¿verdad?, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es creer que algo va a ocurrir y que va a estar bueno y que el Señor está en medio, aunque yo no lo esté viendo en el momento. Y en Juan 5, del 4 al 5 dice, primera de Juan, perdón, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Nosotros somos nacidos de Dios y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. O sea, es creer eso. Dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, nosotros
sabemos eso. Entonces ya con esa verdad hemos vencido al mundo. Ok, la quinta, y se me fue la sexta. Ok, y tomad, ese es el versículo 17, el 6:17, dice, y tomad el yelmo de la salvación. A mí me encanta esta foto porque estoy viendo que el yelmo protege toda la cabeza del soldado, pero también sus oídos. También protege sus oídos. Esta es un arma defensiva y el yelmo, ¿verdad?, protegía la cabeza del soldado. Obviamente aquí también está protegiendo un poco las áreas de estas de por aquí, porque si le entra una flecha por ahí le pasaba algo, pero a nosotros también a veces nos entran flechas por ahí de cosas que escuchamos y cosas que creemos, ¿verdad? Y la batalla del enemigo está en nuestra mente. Y aquí pudiéramos pasarnos 3 horas hablando de esto y no nos alcanzaría el tiempo. Pero de verdad yo les exhorto a que esto lo leamos y lo estudiemos. Yo tengo varias semanas estudiando esto y es fascinante. O sea, yo aquí estoy tratando, quizás cada una de estas armas debíamos haberlas separado por día, pero bueno, lo que quiero es que poco a poco vayamos conociendo un poquito más. Entonces, el yelmo era para proteger, ¿verdad?, nuestra cabeza de los ataques, ¿verdad? Pero en el mundo espiritual es para proteger la cabeza con la seguridad de la salvación. No, hombre, si tú eres un pecador, tú no vas a lograrlo. El Señor ya no te quiere. Mira que ya tú hiciste esta tratada y olvídate de lo demás. Pero abogado tenemos, dice el Señor. Entonces, nosotros tenemos que protegernos con esa salvación. Y tenemos que mantener nuestra mente protegida, manteniendo la mirada en Jesús, sabiendo que Él es real. Nos protege del pecado y de los ataques y engaños del enemigo, porque el enemigo siempre nos va a decir cosas que no están bien. No te va a ir bien, esto no lo vas a lograr, te vas a enfermar, se te va a pegar el catarro de fulanito, o sea, todas esas cosas que nos van debilitando. Por ejemplo, ¿no? Y yo les voy a compartir mi favorito. Por ejemplo, ante un pensamiento destructivo, ¿verdad? Yo al principio estuve batallando mucho con el temor, hace 30 y algo de años, con el temor, con la funcionabilidad de mi vida, o sea, pararme, andar, funcionar, reuniones y esas cosas, yo estaba como atemorizada totalmente. Y eran muchos pensamientos destructivos que me venían a atacar, pero yo empecé a trabajar reemplazando ese pensamiento destructivo con la palabra de Dios, porque la batalla del enemigo, acuérdense, está en la mente del creyente. El creyente no quiere que nosotros descansemos en el Señor y que sepamos que Él nos protege. El enemigo quiere debilitarnos, pero mi favorito es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese fue mi primer versículo y luego he estado utilizando toda mi vida y eso está en Filipenses 4 y es verdaderamente valiosísimo. Entonces, y en el 6:17b, o sea, el otro pedacito, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y aquí está clarito, ¿verdad? Mucha gente dice, aquí traigo mi espada porque trae la Biblia, ¿verdad? Y es así, es así. Bueno, ese está en Efesios 6:17 y esta sí es un arma ofensiva. Es decir, es la única que nosotros utilizamos para parar o para atacar al enemigo. Y entonces es la palabra de Dios, como la palabra que utilizó el Señor Jesús, ¿verdad? Cuando Él estaba en la batalla en el desierto con el enemigo, el Señor siempre utilizó la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, con la palabra de Dios nosotros siempre vamos a derribar al enemigo. El enemigo se va a ir, él no nos va a seguir molestando. Vamos a empezar a experimentar esa libertad de la que hemos hablado. Y entonces, en Mateo 4:4, claro, ese es un capítulo un poquito largo, pero Jesús le respondió al enemigo cuando él le dijo que le iba a dar la comida y tal, el pan y no sé qué, y entonces él dice,
Él respondió el Señor Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que el mismo Jesús le dijo, escrito está. Entonces ahí es en donde nosotros tenemos que familiarizarnos muy bien con la palabra de Dios para que podamos combatir al enemigo. Entonces en Mateo 4:7 otra vez vuelve y le dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Esa espada de la palabra de Dios nos va a ayudar a pelear contra el mal. Con la palabra desarmamos al enemigo 100% y nos deja en paz, así como hizo Jesús. Miren en el 4:10-11 dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces lo dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. O sea, el Señor Jesús nos enseñó aquí de una manera muy vivida por Él, de que nosotros con la palabra de Dios podemos destruir al enemigo. Así como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, eso es muy valioso. Entonces, bueno, son estas armas que son súper importantes que hemos podido ver y conocer. Ahora, una palabra final. En Efesios 6:18 dice también, después de que nos enseña a todos el apóstol Pablo estas armas que son espirituales y que las tenemos que tener presente, entonces él nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, que aquí hay algunas palabras que son vitales. Dice orando, o sea, la oración tiene que formar parte de nuestro día a día, en todo tiempo, no solo cuando estoy necesitando urgente una ayuda de Dios, sino en todo tiempo, cuando las cosas están bien, cuando las cosas están más o menos, cuando las cosas están complicadas, siempre debemos orar, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia. O sea, debemos perseverar. Así como nosotros perseveramos a hacer ejercicio, cuando necesitamos estar bien, no queremos engordar, queremos estar saludables, y perseveramos en eso, y perseveramos también en el trabajo, en llevar bien nuestra agenda, debemos perseverar en la oración. Y en 1 de Pedro 5:8 también aquí nos dice algo que está muy relacionado con todo esto. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo nuevamente, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. O sea, tenemos que resistirle firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vosotros, en vuestros hermanos en todo el mundo. No somos los únicos, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, estas palabras, ¿verdad? Perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, están muy relacionadas a esta armadura que vamos a utilizar. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y la verdad es que, bueno, yo les exhorto a que lean bastante este 6 del 10 al 18, 19, porque está lleno de mucha palabra fuerte, valiosa, que nos va a ayudar a estar firmes y a ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que muchísimas gracias, que Dios les bendiga. Gracias, Marta, muchas gracias. Preciosa palabra. ¿Ustedes saben que Calle Belén es una iglesia de jóvenes? Todos los jóvenes digan, yo soy joven.
Ok, ahí estamos metidos todos, absolutamente. Ahora yo voy a pedirle todos los jóvenes de menores de 25 años que se pongan de pie. ¿Dónde están? Por ahí andan, por ahí. ¡Wow! ¿Lo ves? Pueden sentarse, qué bueno. Aparte de todos esos que están allá, que esos son niños, ¿no? Bueno, hay algo en Primera de Juan 2:13, porque el mensaje que trajo Marta fue un mensaje muy precioso, que dice así: les escribo a ustedes padres, ahí estamos metidos un montón, dice, porque han conocido al que es desde el principio, hemos conocido a Jesús, eso nos da la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe. Dice, y les he escrito a vosotros, a ustedes jóvenes, todos los que se pararon, dice, porque han vencido al maligno. Nosotros no andamos por ahí derrotados, así como dice Marta, andamos victoriosos. Y dice así, vencido al maligno, les escribo a ustedes hijitos, porque han conocido al Padre. Entonces, en el día de hoy, si no lo notaron, el grupo de alabanza que vamos a pedirle que pase adelante está compuesto por los jóvenes de Calle Belén. Y nosotros queremos dedicar esta última alabanza. Esta alabanza es Dale, pues. Sí, porque algunos vinieron tarde. Y yo le he pedido aquí una canción aquí, porque fue la primera que cantaron y los que llegaron tarde para que no se la pierdan. Y tenemos entonces una expresión del grupo de jóvenes de Calle Belén. Vamos a cantar todos esta preciosa canción. Es la de Yo danzo en el río, sí. Mira. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Existe las tinieblas, Cristo exaltado está. Miren, todos los que levantaron la mano, pasen aquí adelante y vamos a hacerlo. Todos los que vinieron, todos los que levantaron su mano, pasen aquí adelante y vamos a cantarle al Señor con alegría. Tú eres increíble. Miren, jóvenes, en esta parte uno hace así, miren cómo uno hace, ojo. Tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú. Hágaselo al Señor. Tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, solo tú. Con alegría, jóvenes, yo los he visto a ustedes brincando.
pase. Oscar, vete, que lo estás haciendo súper. Hombre, y ustedes no son jóvenes, pasen adelante y vamos a lanzar para el Señor. Oye, Martita, lo estás haciendo precioso. Vente para acá, vente para acá. Así es. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Así es. Muchachos. El río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Yo danzo en el río. Dígaselo al Señor. Yo Danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de y al Señor. Gloria a Dios. Se nos quitaron un poco de años encima. Mire, hoy vamos a estrenar un nuevo modelo de anuncios. Porque siempre los anuncios la gente está ahí cuando van a terminar. Lo grabamos, ustedes se pueden sentar y ustedes se pueden ahí en el piso, todos sentaditos. Mire, quiero decirle que todas las voces que están ahí son de los jóvenes de acá de Calle Belén y hay unas voces, óigame, vienen los anuncios pues, los anuncios. Dedicación de niños. Presentamos los niños al Señor tal como nos indica la Biblia que José y María hicieron con Jesús. En fecha 10 de septiembre del 2023. Las inscripciones a Jacobo 66740022. Todos los sábados tenemos nuestras reuniones de jóvenes a las 7:30 p.m. Invitamos a todos los jóvenes entre 3 y 17 años a New Generation y entre 18 y 25 años a Frontline. El sábado 19, los chicos de Frontline tuvieron su campamento donde pudieron aprender más de la palabra por medio de devocionales, enseñanzas, tuvieron noche de alabanzas y pudieron hacer diversas actividades como canopy, juegos en el lago y mucho más. Las chicas de Frontline tenemos nuestro book club cada sábado de 5 a 6 p.m. Para inscripciones, contacte a Faride al 6676-2588 o Andreina al 6351-5684. Los chicos de Frontline tienen su book club todos los sábados de 5 a 6 p.m. Para inscripciones, contactar a Israel al 6560-9692 o a Juanca al 6216-6751. Las chicas de New Generation también tienen su book club, todos los viernes de 7:30 a 9 p.m. Para inscripciones, contacte a Huguet Linares al 6612-0526 o a Andrea Cruz al 6203-3036. Los chicos de New Generation tienen su book club todos los viernes de 7:30 a 9 p.m. Para inscripciones, contactar a Leo David al 6482-7522 o a Emanuel al 6983-5579. Reserva la fecha. Tenemos reunión general de mujeres el sábado 16 de septiembre a las 11 a.m. de forma presencial en el BMW Center de Costa del Este. Para las personas que nos visitan por primera o segunda vez, reciba de parte de Calle Belén el mejor regalo, una Biblia. En la mesa de atrás del salón encontrarán a nuestros amigos que con mucho gusto estarán entregándole estas Biblias. Y como cada domingo tenemos día de helados. Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No te vayas sin comerte un helado.
Síguenos ya en nuestras redes sociales como Grupo Cristiano Calle Belén. En ¡Un Instagram, aplauso! nuestro ¿Qué le parece esta nueva modalidad? La